bendiciones a quien no había saludado. De favor, acompáñenme ahí en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, en el verso 16. Repito la cita bíblica, Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 16. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Si usted trae otra versión, sígame con su vista, de favor. Y está hablando aquí nuestro amado Cristo y dice: a nadie se le ocurre remendar un vestido viejo con una tela nueva, porque lo más probable es que la tela nueva encoja y rompa la vieja, con la cual la rotura se haría mayor. Pongámonos en las manos del Señor. Oremos. Padre, en Cristo Jesús venimos ante ti muy agradecidos porque mientras te cantábamos, te adorábamos, nos trajiste sanidad, muchas cosas. El tiempo de cantos es tuyo, es para ti, es nuestra ofrenda, la única que te podemos dar a ti. Pero te ha placido venir esta noche y traer sanidad y muchas cosas. Gracias, Padre. Ahora disponemos nuestro corazón, porque es ahí, es el corazón precisamente lo que debemos disponer a ti, para que ahí, Señor, nos ministres lo que tú ya tienes preparado para hoy, para mí. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Continúo con la serie Rompiendo Ataduras. El nombre de esta conferencia lo he titulado ¿Qué vestido mostramos? Les repito el nombre de la conferencia: ¿qué vestido mostramos? Atiéndame de favor, le voy a decir una verdad. El cristianismo y la irreligión, o el no poner por obra lo que Dios le agrada, son antagónicos. Se lo vuelvo a decir: el cristianismo y la irreligión, o el no poner por obra lo que a Dios le agrada, son antagónicos. Cuando nuestro amado Jesús, aquí en San Mateo 9:16, al final le voy a hacer un desglose más amplio. Cuando Él le dice esto a los judíos religiosos, a quienes le estaban reclamando a Él por una situación que al final lo veremos, Él les dijo claramente aquí que nadie puede poner un paño nuevo a un vestido viejo, porque cuando laven ese vestido viejo, el paño nuevo lo va a desgarrar. Exactamente eso sucede con personas que escuchamos del Evangelio, nos exponemos a la palabra de Dios, pero continuamos con nuestra vida antigua. Y conforme va exponiéndose esa persona, ese varón o mujer, a la doctrina cristiana, a los preceptos de Dios, como es lo nuevo, lo desgarra, lo hace pedazos. Finalmente, quien se queda con su vestido antiguo, pues huye, se va, porque dice: no, esto no, para mí esto no es. Pero déjele, le ilustro con textos bíblicos. ¿Quiénes son personas así? Que no muestran el vestido nuevo, sino siguen mostrando el vestido antiguo. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia para ser más preciso y exacto en lo que le enseño esta noche de parte de Dios. A Génesis capítulo 3, a los versículos 6 al versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 6 al versículo 8. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice estos textos en la Nueva Traducción Viviente: la mujer quedó convencida, está hablando de Eva, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, porque fue engañada por el diablo. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Póngame atención en el versículo 7, aquí está la enseñanza. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Adán y Eva y Adán, cuando ellos estaban en su estado de inocencia, cuando ellos estaban de una manera perfecta, santa, como los había creado Dios, ellos estaban desnudos. Pero su desnudez de ambos no les ocasionaba ningún nada.
Pero en cuanto tomaron del fruto que no tenían que haber comido, porque Dios les dijo que no comieran, de acuerdo a Génesis 2:17, ¿qué sucedió con ellos? Aquello que les ayudaba, les favorecía para tener una relación honesta, transparente, limpia, sin ninguna pena, nada. Todo se derrumbó. Entonces, cuando Adán y Eva cometen esta violación al mandamiento de Dios, en vez de que Adán y Eva vinieran con el Señor y le dijeran: Señor, perdónanos, comimos del fruto que dijiste que no comiéramos. ¿Qué dice el versículo 7 al final que se hicieron? En la Reina Valera dice que se hicieron delantales con hojas de higuera. En esta versión Nueva Traducción Viviente dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando alguien que escucha el Evangelio de Dios y continúa teniendo el vestido antiguo, no tiene el vestido nuevo que Dios pone al creyente. Esta persona, cuando comete una falta, un pecado, una imprudencia, con tal de salvar su honor, su nombre, con tal de salirse con la suya, busca justificaciones. Se justifica. ¿Por qué? Porque está viviendo con su antigua manera de vivir. Para esa persona no cometió ninguna falta, no, lo cometió el prójimo, el que sea, pero él no lo cometió. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no está viviendo con lo que se supone que ya Dios le dio en Cristo, si es que creyó? Simplemente hace como Adán y Eva, cosen hojas de higuera y se cubren. Le hago una pregunta: ¿las hojas de higuera cubrían y eximían de sus culpas a Adán y a Eva? No, ¿verdad? Las hojas de higuera, ¿sabe qué hicieron con Adán y Eva? Hicieron que su situación y su condición delante de Dios fuese aún más grave. Bien, espero estar captando este mensaje, porque es muy importante y sobre todo en los tiempos que vivimos. Entonces, varón, mujer, que por gracia eres hijo o hija de Dios. Quienes me estén haciendo el favor de escuchar en el auditorio, quienes me estén haciendo el favor de escuchar por internet, repito: varón, mujer, que por gracia de Dios eres hijo o hija de Dios. Cada vez que violente los mandamientos de Dios como tu servidor, no le permitamos a nuestras justificaciones que nos hagan actuar de manera errónea ante Dios. Si cometemos una falta, transgredimos un mandamiento de Él, ¿qué tenemos que hacer tú y yo con la vestidura nueva? Correr a Dios, reconocer nuestra falta, pedirle perdón, y la Escritura dice que Él nos va a perdonar. Si quiere, acompáñeme. Primera de San Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme. Y dice ahí el escritor, que en este caso es Juan, por inspiración divina: si decimos que no tenemos pecado, el apóstol dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar, cancelar nuestros pecados o transgresiones y limpiarnos de toda maldad. Verso 10: si decimos que no hemos pecado, es decir, no hemos cometido una transgresión, le hacemos a Él. ¿Quién es el Dios? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Pero algo más: si tú y yo le faltamos el respeto a alguien, lo menos que debemos hacer tú y yo es que pedirle perdón. Y de acuerdo a la Biblia, a San Mateo capítulo 6 versos 14 y 15, San Mateo capítulo 6 versos 14 y 15, que cuando a alguien vas y le pides perdón, ese alguien debe perdonarte. Así, sin más ni más. Aprendamos esto junto, iglesias. El paño nuevo, porque así dice la Reina Valera en Mateo 9:16, el paño nuevo, como dice en la Reina Valera, o la tela nueva, como dice la versión Nueva Traducción Viviente que te leí en Mateo 9:16. Usando estos términos en sentido espiritual, tanto paño nuevo como tela nueva significan o simbolizan a la iglesia creada en Cristo Jesús. Y de acuerdo a Efesios 2:10 dice que la iglesia creada en Cristo Jesús fue creada para
buenas obras. Aquí es muy importante que estemos discerniendo lo que es, qué tipo de vestido mostramos tú y yo, o qué tipo de vestido ven otros en ti y en mí, el de Cristo o el del antiguo hombre. Porque el vestido viejo, como dice la versión Reina Valera y también la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 9:16, el vestido viejo simboliza al hombre religioso, al hombre no nacido de nuevo, como era el caso de los judíos, que ellos oían a Jesús, oían los discursos de Jesús o las conferencias de Jesús, pero ellos seguían ¿qué? En su ley ceremonial. No ponían por obra nada de lo que el Señor enseñaba. Para comprender mucho mejor esto que su servidor les viene enseñando acerca de aquellos que sí oímos, pero todavía no traemos la vestidura de Jesús o la vestidura que da Jesús. Seguimos trayendo la vestidura de la persona que aún no ha creído. Vaya conmigo ahí al libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 8 al versículo 13. Su servidor le dio estos textos en la conferencia a mamá. No los leímos, pero los vamos a leer ahora para comprender mucho mejor acerca de cuando nos exponemos al Evangelio, pero nuestra vestidura no es la que da Cristo. Jueces capítulo 2, versículo 8, espero ya esté ahí su vista. Voy a leer la versión Reina Valera y dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Verso 10. Y toda aquella generación, ¿cuál? La que venía con Josué, dice, también fue reunida a sus padres, es decir, fallecieron. Y se levantó después de ellos otra generación, ¿qué dice esta versión Reina Valera? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir no conocía? No experimentaban, por ende no discernían la voluntad de Dios. Eso quiere decir no conocían, no experimentaban, por ende no discernían la voluntad de Dios. Y dice a continuación en este mismo versículo 10, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí, ni la obra quiere decir ni las acciones o lo que Dios había hecho por ellos y les había concedido. Repito, ni la obra, ni las acciones o lo que Dios había hecho por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Y les había concedido. Cuando una persona, su servidor se pone de ejemplo, si su servidor fuese mi asunto, este fuera mi caso, de que yo no traigo la vestidura que da Jesús. Cuando uno se entrega a Dios, uno recibe lo de Dios. Si yo no trajera la vestidura, pues su servidor no experimentaría el Evangelio, no lo discerniría. Por ende, pues no conocería sus hechos, no conocería las acciones, no conocería las obras, ni lo que Él me ha concedido. Pero sigamos leyendo el versículo 11. Y dice, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo. ¿Qué cosa es lo malo? Lo malo aquí es lo injusto, lo contrario a la moral, lo que destruye, eso es lo malo, lo injusto, lo contrario a la moral, lo que destruye. Y dice que esto lo hicieron delante de quién o ante quién, ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice enseguida? Y sirvieron a los Baales. Esta palabra sirvieron es, se sujetaron, honraron, se esclavizaron. ¿A quiénes? A los Baales, dioses con D minúscula, que ni hablan, ni caminan, ni hacen nada, pero ahí estaban. Sigo leyendo el versículo 12. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado, liberado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses con D minúscula, los dioses con D minúscula de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, ¿qué dice? Adoraron. Aquí adoraron quiere decir se postraban,
se humillaban en homenaje a ellos, se postraban, se humillaban en homenaje a ellos. Sigo leyendo este versículo 12, dice, y provocaron a ira a Jehová. Finalmente el verso 3 dice que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoret, otros dioses, con D minúscula, que inventaron los asiro-babilónicos. Aquí adoraron es, trabajaron a favor de estos dioses, con D minúscula, en toda dirección y sentido. Aprendamos esto cuando alguien que escuche el evangelio, y esto quiero hacer una aclaración. No es escuchar el evangelio una, dos o tres veces, no. Aquí es gente que había escuchado el evangelio por años. Imagínense, entra Josué a Jericó. Dios les da todo el territorio de Jericó. Poseyeron ciudades, pueblos, montañas, toda clase de tierras que había ahí. Estos jóvenes habían escuchado el evangelio por años. Si lo aplicamos a nuestros días, es varones, mujeres, pues que por lo menos ya se expusieron al evangelio 5 años en adelante. Porque es normal cuando uno llega a una congregación cristiana y empieza a oír del evangelio, es normal, todavía no se ha despertado la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando uno viene a una iglesia cristiana y todavía no se despierta la fe, pero por tu poco tiempo en el evangelio, bueno, eso es normal, entre comillas. Pero cuando ya pasaron años y la vestidura de Jesús, el vestido que pone Jesús al creyente, la creyente, no se ve, pero ya pasaron años. Entonces es de que se tienen que tomar decisiones radicales. Pero en fin, explicándole más sobre lo que estamos leyendo ahorita aquí, del testimonio de esta generación nueva que no conocía a Dios, que no experimentaba en sus mandamientos, por lo tanto no discernía nada del Señor. Entonces, toda esta nueva generación, por decirlo así, al no traer el vestido que Dios da en Cristo, y es condicionado a un arrepentimiento y un creer en el evangelio de Dios, etcétera, etcétera, estas personas estaban totalmente entregadas a las cosas del mundo. Y estas mismas gentes de Dios y de sus preceptos no querían saber nada. Pero si me fue siguiendo con atención, fíjese bien, esta gente no era atea al 100%. Un ateo dice, no, yo no creo en Dios, en ningún Dios. No, estos no eran ateos. A pesar de que ellos no honraban a Dios, no querían nada de Dios, ellos continuaban en sus servicios religiosos o en sus ritos o ceremonias. ¿A quiénes? A estos dioses que habían inventado los hombres a donde ellos habían llegado. Y esta gente, con esta manera de vivir, se engaña a sí misma, que con hacer esto, a lo que Dios dijo que no se hiciera, creen que ya es suficiente. Pero de acuerdo a la Escritura, estas personas están equivocadas. Esto que le estoy enseñando esta noche, quise, por guía del Señor, poner estos textos al principio, porque esto es lo más grave que le sucede a alguien cuando la vestidura que traemos no es la del Señor, sino sigue siendo la del hombre antiguo. Pero yo quiero decirle que de la misma manera como nos extraviamos de la fe por no seguir al Señor, por no dejar que Él venga y sea el Señor de nuestra vida, de igual manera, una persona que tiene esta condición viene a la iglesia cristiana, se congrega en un lugar donde le enseñan la palabra de Dios, pero por carecer de lo que ya le he dicho en repetidas ocasiones, se comporta como si no lo fuera. Está en la congregación, en una congregación cristiana, pero no se comporta como cristiano. Se lo demuestro ahí en San Lucas 18, versículos 9 al versículo 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 12. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. Y dice así estos textos: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están menospreciando a los demás.
A estas Jesús les puso este ejemplo, verso 10. Dos hombres fueron al templo a orar, vea, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos, versículo 11. Puesto de pie el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy yo como ese cobrador de impuestos. Verso 12, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Fíjese, dos fueron a orar al templo. Está bien, qué bueno. Pero uno fue a orar solamente porque tenía que ir al templo. Y eso ya me dice a mí que yo no tengo la vestidura de Jesús. Cuando su servidor se congrega, en esta congregación, pues generalmente estoy aquí por ser su servidor. Pero cuando su servidor, por eventos especiales, yo me congrego en Casa de Oración Guadalajara o donde se hagan esas reuniones especiales de servidores, yo no voy por ir, espero darme a entender con esa expresión. Yo no asisto porque, pues es que soy el pastor de Casa de Oración Ocotlán y pues necesito ir allá como mero trámite. O sea, vengo aquí porque pues soy el pastor y como es una reunión de pastores, pues vengo. Pues así de esa manera yo no asisto a esos eventos. A esos eventos, como a este lugar, yo asisto como un hijo de Dios. Es decir, cuando están los cantos, hoy me dio el privilegio el Señor de dirigir los cantos. Por lo regular hay otros aquí dirigiendo los cantos. Cuando su servidor está en el tiempo de cantos, mi corazón lo derramo delante de Dios. Todo mi ser lo derramo delante de Dios. Pablo decía que era como una libación. Libación es algo así como cuando derramas agua, derramas un líquido. Pablo decía, yo me derramo delante del Señor. Esa es la oración, ese es el canto. Cuando su servidor está aquí, está sentado, alguien está compartiendo el evangelio, mi corazón está abierto a todo lo que Dios está hablando. Pero este hombre, este fariseo, dice que fue al templo. Él nada más fue porque dijo, pues soy judío y pues soy fariseo y pues tengo que ir al templo. Pero si me siguió con atención, ¿cuál era la oración de este fariseo? ¿Estaba orando a Dios o estaba orando hacia sí mismo? ¿Cómo estaba orando? ¿A Dios o a sí mismo? La oración es ruego, la oración es petición, la oración es diálogo, logos, hablar. El fariseo no estaba orando a Dios. Él fue al templo, se dirigió a Dios, pero más bien le estaba dando un informe a Dios de las cosas buenas que él hacía. Y la gente cree que con eso ya se salva. Amados, si Dios nos está hablando, es muy importante tomar nota en nuestro corazón. No, pues yo ya estoy súper salvado, mega salvado. Pues yo estoy ahí en Casa de Oración Ocotlán los domingos, estoy en Casa de Oración los miércoles, yo sirvo en este ministerio. Más de una ocasión te he dicho, amado, amada, su servidor, no por ser alguien que Dios le dio el privilegio de darte las conferencias, las enseñanzas de servidores, en ocasiones dirigir los cantos, aconsejarte, orar por ti, etcétera, etcétera. No por eso yo soy salvo. Eso no me salva. Ahí nos engañamos. Cuando uno está pensando como el fariseo, pues doy diezmos de todo. Si usted lee el Antiguo Testamento, los diezmos solamente era de lo que cosechaban. Pero este fariseo daba diezmos de todo. No, hombre, qué pastor de esos que les gusta el billete no quiere tener ese tipo de ovejita, ¿no? Que da diezmos de todo. Dicen, vente para acá, fariseo, aquí te necesito en esta congregación. No. Este hombre estaba muy mal. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque él fue a darle un informe a Dios. Y él creía que por sus actos, él ya estaba bien delante de Dios. Créame, esto es una actuación de alguien que sigue viviendo con su antigua manera de vivir, pero que aún la vestidura, el traje que Dios da en Cristo, no lo tenía. Aprendamos esto juntos, amados, amadas. Querer manifestar el comportamiento cristiano
con el vestido viejo es imposible. Se lo vuelvo a decir, querer manifestar el comportamiento cristiano con el vestido viejo es imposible. Se puede. No, pues yo nada más aparento que a mi esposa no le grito, pero en la casa le doy 2, 3 cachetadas guajoloteras. No, yo en el templo soy bien santito. Bien santito. ¿Sí sabe cuál es el santo más chiquito, verdad? ¿Sí lo sabe? Santito, es el más chico. Bueno, yo soy bien santito en la iglesia, pero saliendo de la iglesia le digo a mis hijos, órale, órale, o se suben rápido al vehículo o los agarro a patadas. ¿Me estoy dando a entender? Porque traemos el vestido viejo, todavía no tenemos el vestido nuevo. La amabilidad, el amor, la generosidad, la misericordia, la sinceridad, la lealtad, la pureza, la rectitud, por hablarle de algunos de los muchos rasgos cristianos, se muestran en todo lugar. Y principalmente donde nadie nos ve. Nadie, me refiero humanamente, porque de Dios no nos escondemos ni yéndonos a las fosas marianas. ¿Sí sabe de quién le estoy hablando, verdad? La fosa más profunda que está en el océano, que son, ya no recuerdo cuántos miles de kilómetros, que no puede llegar nadie hasta ahí. Ni subiéndonos en un cohete y diciendo, me voy a Marte, para que allá Dios no me vea. No, pues llegas a Marte y Dios te dice, ¿cómo estás? Fíjate que llegué primero que tú, mano, yo me vine más rápido. Amados, querer manifestar el comportamiento cristiano con el vestido viejo que es irreligioso es imposible. Se lo acabo de mostrar aquí con este religioso, aquí en San Lucas 18, 11 y 12. San Lucas 18, 11 y 12. Este hombre no tenía el más mínimo temor a Dios, mucho menos gratitud y reconocimiento que todo lo que él tenía y era se lo debía a Dios. Y de pilón, o por si faltara algo, criticaba todo. Ese es un rasgo característico de alguien que trae el vestido viejo. Critica todo. No participa en sus deberes de acuerdo a la Biblia. Pero exige que los que tiene a la vista lo hagan y lo hagan bien. Ahí estoy yo de papá que no tengo el vestido nuevo y diciéndole a mis hijas, órale, compórtense, no digan mentiras, hablen la verdad, no sean groseras, no digan esto, lo otro. No son así mis hijas, simplemente estoy dando un ejemplo. Gracias, no son así mis bellas. Pero regañándoles, y resulta que yo soy un viejo gruñón, y resulta que yo digo groserías, y resulta que yo, no sé, muchas cosas que Dios reprueba. Estoy dándome a entender, amada iglesia. Estoy tratando de hacer todo lo que esté a mi alcance con la ayuda del Señor para transmitirte a ti lo que es tener el vestido que da Dios en Cristo y continuar con el vestido con el cual anduvimos por años sin el Señor. Entonces, quiero decirte esta verdad. Jesús dejó su trono alto y sublime, lo cantábamos hace un momento atrás. Jesús dejó su trono alto y sublime para que todos los que creamos en Dios tengamos una nueva vestidura. ¿Tengamos qué? Una nueva vestidura. Acompáñeme a 2 textos de los muchos que hay en la Biblia. Hechos capítulo 13, verso 39. Este es el vestido que da Cristo. Hechos capítulo 13, en el versículo 39. Voy a leer la versión Reina Valera, si gusta acompañarme ahí, por favor. ¿Cómo dice el verso 39? Y que todo aquello que está predicando el apóstol, de que por la ley de Moisés, le está diciendo a los judíos, no pudisteis ser ¿qué? Justificados en él. ¿Quién es él aquí? Jesucristo. Es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? De un vocablo griego, dikaioo, doble O, con K, dikaioo, con doble O y K. Este vocablo griego tiene esta idea. Aquí justificado tiene esta idea de personas con un carácter
y conducta recta o equitativa. Repito, justificado, vocablo griego dikaio, personas con un carácter, y conducta recta o equitativa. Este es el vestido que Dios da en Cristo. Te doy otro texto, Romanos capítulo 3, si me acompañas por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, en el versículo 24. Espero ya lo haya encontrado. Me estoy esperando un poquito para que lo leamos juntos. ¿Cómo dice el verso 24 de Romanos 3 en la Reina Valera? Siendo que justificados gratuitamente, ¿por qué? Gracia, su favor inmerecido gratuito. ¿Mediante qué? La redención o rescate que es en Cristo Jesús. Y esta palabra justificados exactamente tiene el mismo significado del que le hablé antes. Entonces, cuando tú y yo traemos la vestidura que da Dios en Cristo, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es? Es de manera equitativa, es de manera respetuosa, es de manera amable. Ese es el carácter, ese es el vestido que tú y yo debemos mostrar. Por eso la conferencia se llama ¿qué vestido mostramos? O ¿qué vestido ven en nosotros? Me refiero a ti y me refiero a mí con mucho respeto. Ahora, este vestido va a estar a todo su esplendor. ¿Sabe cuándo? Cuando ya estemos con nuestro amado Dios, con Él viviendo, bueno, antes de que vivamos para siempre con Él. Vaya conmigo para ver este vestido. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Versículos 7 y 8. Repito el texto, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Espero ya lo tenga delante de su vista. Sigo leyendo la versión Reina Valera. ¿Cómo dice el versículo 7 de Apocalipsis 19? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Si somos cristianos, diga yo. Y su esposa se ha preparado. Veamos en el verso 8 el vestido. ¿Cómo dice el verso 8? Y a ella, ¿quién es? A ella, la esposa, se le ha concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones ¿qué? Justas de los santos. ¿Te gusta ese vestido? ¿Te puedes imaginar ese vestido? Hijos, yo por más que le hago el intento no puedo tener un concepto claro de ese vestido, pero va a ser un vestido de lino fino, resplandeciente, limpio, blanco. Bueno, ¿se imaginan las maravillas que ha hecho Dios? ¿Cuántos conocen, cuántos han visto usted las maravillas de Dios? ¿Las ha visto? Simplemente vea al que tiene a un lado. Dice, bueno, es que hoy no se rasuró y por eso no se ve así tan maravilloso. Dice, no, pero hoy no se bañó y bueno, no. Aunque no se haya bañado, tienes ahí maravillas. Pero a veces nos llegan, a mí me han enviado algunos amadas hermanas de esta congregación, me han enviado de la naturaleza, de las maravillas de la naturaleza de Dios, que yo digo, wow. Una hermana un día me mandó un video como de 6 minutos de las diferentes, ¿cómo decirlo? Variedad que hay en todo el mundo de flores, y algunas flores de la India, de África, de Medio Oriente, y yo me quedaba y decía, wow, Señor. Después le escribí a la hermana que me lo envió, le dije, gracias hermana por compartir estas maravillas de mi Padre. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Imaginémonos si Dios ha hecho eso con la naturaleza para generalizar, ¿cómo va a ser el vestido que tú y yo vamos a tener ese día? ¿Cómo? Ese día no va a haber de que y nada más tengo 20 pesos, ¿va a alcanzar para un vestido de novia? Olvídate, el vestido ya está. Nada más vas a llegar y, oye Señor, ¿y cómo sabías que era mi talla? Él nos conoce, pero sí,
dice, este está muy gordito, pues le hago uno de su talla, hombre. Este está muy flaquito, pues le hago uno de su talla, hombre. Yo le estoy agregando más, pero créame que cuando la iglesia del Señor en verdad es así, esa iglesia, lo que muestra, lo que ven a través de ese varón y esa mujer, ¿qué cree que es? La justicia, la equidad de Dios. Atendamos esta verdad, todos, todas, quienes por la gracia de Dios ya fuimos vestidos con las ropas limpias que Dios da en Cristo. Esta es una exhortación de parte de Dios para todos, me incluye a mí desde luego. Debemos mantenernos despiertos espiritualmente en todo tiempo, momento, para no regresar a nuestra antigua manera de comportarnos y nuevamente portar el vestido viejo. Repito, quienes por la gracia de Dios ya traemos ese vestido, es un vestido de justicia que Dios da en Cristo. Usted y yo debemos mantenernos despiertos espiritualmente en todo tiempo, momento, para no regresar a nuestra antigua manera de comportarnos y de esta manera nuevamente mostrar ese vestido antiguo. Ahora aprendamos esto juntos. Cuando no ponemos por obra este consejo que viene del corazón de Dios, ¿cuál? El que ya le dije anteriormente. Cuando no ponemos por obra este consejo que viene del corazón de Dios, tanto congregantes como servidores del Señor, le damos la espalda a Él. Se lo vuelvo a decir, cuando no hacemos lo que el Señor nos está diciendo, tanto congregantes como servidores de Él, le damos la espalda. Veamos un testimonio triste, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta, epístola al pastor Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, la parte A. Me espero unos minutos para leerlo juntos. Segunda Timoteo 4, 10. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer juntos. ¿Cómo dice Pablo? Porque Demas, era un servidor de Dios que andaba con Pablo predicando el evangelio. Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dice Pablo? Amando este mundo. ¿Y se ha ido a dónde? A Tesalónica. Aquí la palabra desamparado, de un vocablo griego, quiere decir dejar atrás, abandonar. ¿Y por qué dejó atrás? ¿Por qué abandonó a Pablo? Porque dice que Demas amaba el mundo. Aquí la palabra amando, de un vocablo griego, quiere decir disposición afectiva o inclinada a las cosas del mundo. Amando, disposición afectiva o inclinada a las cosas del mundo. ¿Se fue a dónde? A Tesalónica, que en este tiempo, da de cuenta que estamos hablando de París, que estamos hablando de Las Vegas, que estamos hablando de, se me van ahorita otros nombres, entrecomillados, muy atractivos, por todo lo que ofrecen y que tiene que ver con las cosas del mundo. No todo lo del mundo es malo, no todo, pero hay muchas cosas que sí, en las que un cristiano o una cristiana debe guardar su corazón. Porque esto que le pasó a Demas, su servidor lleva 32 años por la gracia de Dios caminando con Cristo. En estos 32 años caminando con Cristo, su servidor ha visto a cientos y cientos de servidores, servidoras de Dios irse al mundo. Así como se lo estoy diciendo, de todo tipo de servidores, músicos, cantores, directores de alabanza, pastores, panderistas, maestros de la escuela infantil y qué decir de un montón de ujieres. Hoy están en el mundo. Su servidor ha tenido el privilegio de estar cerca de gente muy capaz, muy apta, con un potencial en todos los ministerios. Y me ha dolido en mi corazón cuando les digo, oye, el cuate este de Oaxaca que tocaba aquí el bajo, que no era una cosa, no sé cuántos han visto tocar el bajo a Johnny Laboriel. Sí se llama así, ¿verdad? ¿Cuántos han visto tocar el bajo a Johnny Laboriel? Es de los mejores del mundo.
Bueno, del que yo les hablo, no voy a decir el nombre, nada más les digo de dónde es este joven, del estado de Oaxaca, tocaba el bajo ahí en su congregación. No. Y le digo, oye, ¿y el cuate ese dónde está? No, ¿por qué crees? Vinieron aquí a la congregación unos de un grupo mundano, de esos profesionales, y le ofrecieron una feria y se lo llevaron. No. Y así les puedo decir uy, me duele en mi corazón. Y no estoy criticando, no estoy condenando a nadie. Solamente diciéndote, amada iglesia, si tú y yo no nos cuidamos, podemos quitarnos el vestido de Cristo y ponernos otra vez el vestido de el viejo hombre. Y te lo explico bíblicamente. Ve en tu Biblia, de favor, acompáñeme al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer la parte A nada más. San Juan, capítulo 3, versículo 6, la parte A. Sígame con su vista, por favor. Voy a leer este texto en la versión Biblia la Palabra. Así se llama esta versión, Biblia la Palabra. En esta versión dice San Juan 3:6: lo que nace de la carne es carnal. Por eso puse esta versión. Lo que nace de la carne es carnal. Amados, no nos engañemos, por favor, no nos engañemos. Tu corazón y el mío, hay una parte que está corrompida desde el vientre de mamá. Repito, tu corazón y el mío. ¿Qué no somos cristianos, pastor? ¿Qué no somos cristianas, amado hermano? Sí, pero tu corazón y el mío sigue corrompido desde el vientre de mamá. ¿Lo quieres ver en la Biblia? Acompáñenme al Salmo, capítulo 51, versículo 5. Aquí es donde tú y yo tenemos que estar despiertos. Tu enemigo número uno no es el diablo, ¿sí lo sabías, ¿verdad? Si no, ya lo sabes. Tu enemigo número uno, ¿sabes quién es? Pon tu dedito acá y di, yo. Yo soy mi enemigo número uno. No el diablo, no el mundo, ni nadie más. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 5? Espero ya lo tenga delante de su vista. Leo la Reina Valera. ¿Cómo dice David? He aquí en maldad, es decir, en pecado, he sido ¿qué? Formado. Y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 3? Efesios capítulo 2, vayamos rápidamente ahí para enriquecer más esta parte de la conferencia. Te doy este dato para enriquecer más esta conferencia. ¿Qué vestido mostramos para estar alertas, despiertos? Efesios capítulo 2, en el versículo 3, y dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo y yo también, vivimos en otro tiempo que en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos que de ira, lo mismo que los demás. En tu corazón y en mi corazón, aunque ahí vive Cristo, ahí vive el Espíritu Santo. El corazón es la parte interna, la parte, ¿cómo decirlo? La más profunda. Ahí no hay carne, ahí no hay huesos. Es, por decirlo así, incorpóreo, por usar un término más completo. Pero ahí en tu corazón, en la parte más interna, más profunda de ti, ahí está el hombre real. Y te explico más. El hombre real es el que finalmente decide qué hacer. Ese es el hombre real. Ese es el hombre, el que finalmente decide qué hacer, qué decisión tomar. Ese es el hombre real. Ahí tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para no quitarnos el vestido que ya nos dio Jesús. Y nuevamente me pongo el vestido antiguo y otra vez. Y nuevamente. ¿Por qué cree que en toda congregación cristiana, en todas, sin excepción y sin ofender a nadie, hay así como
una población flotante de asistentes a las congregaciones. ¿Sí me explico con eso de población flotante? Y se debe precisamente a esto. O, ¿qué decir del ministerio? Imagínense, cuando su servidor fui invitado a ser misionero de Casa de Oración Guadalajara, y ahí está mi hermano Manuel al fondo, que no me deja mentir. Cuando nos hicieron la invitación, fuimos más o menos como 400 de Casa de Oración a esa invitación. En la primera reunión alguien preguntó, ¿y cuánto nos van a pagar? No, pues ya, se amoló la cosa. Dijeron, no, tú vas a pagar tus gastos. A la siguiente reunión solo fuimos 20. ¿Tiene idea de lo que estoy hablando? Porque aparentemente los 400 traíamos la vestidura de Jesús, pero como realmente no era el vestido de Jesús, era el vestido del cuánto me van a pagar, pues vámonos. Y de esos 20, ¿sabe cuántos quedamos finalmente? Como 4, que anduvimos por más de 10 años predicando el evangelio en un montón de lugares, pueblos, ranchos, ciudades. Dios nos dio gracia en Sinaloa, todo Jalisco, Michoacán. Andábamos por muchos lados predicando el evangelio, contentos. Todos los gastos nosotros lo cubríamos. Yo con gusto cubría mis gastos. Y era, si usted quiere, muy desgastante, sí, pero yo me gozaba. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando nosotros traemos bien puesto y mantenemos la vestidura que Dios nos dio, Jesús. Retomando la enseñanza, esto que di anteriormente es simplemente para instruirle en que cuidemos ese vestido que Dios ya nos dio en Cristo. Pero retomando la enseñanza, quienes determinemos hoy, si no lo habíamos determinado, mostrar el vestido nuevo que Dios ya nos dio en Cristo. Este es el consejo para usted y para mí. Debemos quitar toda conducta o toda manera de actuar que aprendimos en casa, o lo aprendimos a través de la sociedad, o al escuchar o ver, ya sea por medios de comunicación o escritos, todos aquellos consejos, todas aquellas enseñanzas que son opuestas a lo que Dios enseña en las Santas Escrituras. Tenemos que quitar todo eso. Conducta, manera de actuar, manera de pensar, razonar de manera humana, sea aprendizaje en casa, sea a través de la sociedad, sea a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Necesitamos desecharlo. Cuando no desechamos esto, empiezan tus días en el cristianismo, naces de Dios y traes un corazón abierto a Él, a veces en pocos días, a veces en pocos meses, a veces te lleva medio año, porque es cuando ya tú abres tu corazón, entra Cristo, entra la obra de Cristo, entra la obra del Espíritu Santo, naces de Dios y vas muy bien, pero no has quitado de ti todo eso, que tarde o temprano te va a poner un obstáculo, te va a detener, te va a sacar del evangelio. Yo sé lo que te estoy diciendo, yo sé. Te repito, 32 años en Cristo. Cuando regreso por algún evento especial a mi congregación donde fui enviado a Guadalajara y volteo a ver a la gente que está ahí, yo le digo a mi familia, oye, ¿y estos yo no los había visto? Y los que estaban aquí cuando nos fuimos, pues sepa, ya no están. Porque no quitamos, no nos deshicimos de aquello que aprendimos. Porque no nos deshicimos de lo que pudo haber entrado a nuestra mente, a nuestro corazón. Ya, repito, ya sea por la sociedad, cuando digo sociedades, amistades y bueno, muchísimas cosas más. Entonces, cuando esto no lo hacemos, amados, el vestido que Dios nos da en Cristo, lo colgamos y tomamos nuevamente el vestido antiguo. ¿Y qué sucede con muchas personas? Bien fácil, bien sencillo. Íbamos caminando muy bien, pero llega un día en que dices, no, mejor hasta aquí.
ya del cristianismo, ya no quiero saber nada. Concluyo esta conferencia donde inicié, pero como se lo prometí, dándole una instrucción todavía más amplia de San Mateo capítulo 9 para comprender mucho mejor qué tipo de vestido mostramos. San Mateo capítulo 9, versículos 14 al 16, por favor. San Mateo capítulo 9, versículos 14 al 16. Voy a leer la Reina Valera. Por favor, si gusta acompañarme, leamos en voz alta. Dice: entonces vinieron a él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Quiénes? Los discípulos de Juan, Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros? ¿Y qué dice enseguida? Y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan. ¿Qué les contestó nuestro amado Cristo en el verso 15? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, ¿qué dijo Jesús a ellos? Ayunarán. Verso 19: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, ¿qué? Tira, jala del vestido, y se hace, ¿qué? Peor la rotura. ¿Qué les contestó a estos religiosos cuando le dijeron a Jesús: oye, ¿y por qué Juan? ¿Y por qué Mateo? Oye, ¿y por qué es este y el otro? ¿Por qué no ayunan? Mire, muchas veces sucede esto cuando, por razones obvias, estuvimos en algún lugar religioso. Un lugar religioso es donde no se siguen las reglas y normas de Dios. Donde se siguen las normas y reglas de Dios, ahí hay libertad, porque la palabra y el Espíritu Santo nos hacen libres. Pero cuando estamos en lugares religiosos es vístete así, ponte aquello. No estoy diciendo que vistamos de manera que no honre a Dios, ¿verdad? Pero ponen muchas reglas, ponen muchas normas, y normas del hombre. Entonces, por hablar de reglas aquí, ¿cuáles eran las reglas de los fariseos? ¿Cuáles eran las reglas de los seguidores de Juan el Bautista? Ayunar. Es que ayunamos y ayunamos y ayunamos y ayunamos y ayunamos. Su servidor, sin criticar a esta familia, cuando comenzó a caminar con Dios, yo conocí una familia entera, más o menos como de 20 miembros, entre papá, mamá, hijos, nietos, etcétera, etcétera. Y cuando yo los conocí a ellos me decían: oiga, pastor, ¿y por qué en su iglesia no? En su iglesia, ¿por qué no ayunan? Porque donde estamos nosotros ayunamos continuamente. Y yo pues estaba bien novato. Yo les dije: pues la verdad no sé. Es más, ni sabía del ayuno. No, dicen, nosotros ayunamos continuamente. Vean, no, estamos así, todos así como veladoras, como velas así, todos así pálidos. Pues no sé. Bueno, con el tiempo yo estudié ese asunto y todo aquello. Y yo quiero decirles, el ayuno, aunque forma parte del cristianismo, pero el ayuno no es lo esencial. Lo esencial es la fe en Jesús, lo esencial es la fe en la obra de Jesús, lo esencial es la fe en la doctrina de Cristo y obvio en los preceptos de Dios, no el ayuno. Por supuesto que si lo ocupa, pues ayune, y si no sabe cómo hacerlo, pues con gusto yo le oriento, ¿verdad? Para que lo haga bien. Por ejemplo, si usted es diabético, ni lo intente. Digo, me adelanto de una vez. Ni lo intente. No, esto es, porque repito, el ayuno no es algo primario. No sé si me doy a entender con esa expresión. No, lo primario es creer en Jesús, creer en su obra, muerte y resurrección, creer en la doctrina, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces Jesús les dice: no, espérenme, es que así no es. No, así no es. Y les da una explicación. Les dice: pues aquí estoy, hombre, ¿para qué ayunan? Yo aquí los disipulo, yo los fortalezco, yo aquí los animo, etcétera, etcétera. Pero llegará el día en que me vaya, así como se fue. Entonces sí, van a ayunar. Pero bueno, quizás algún día, si el Señor me dice que yo les comparta del ayuno, le doy una enseñanza del ayuno con gusto. Pero ya para ir cerrando esta conferencia, aquí en estos textos Jesús está enseñando que el fin del hombre antiguo, o conducta antes del cristianismo, se termina
cuando se empieza a vivir en la nueva vida que Dios da en él al que cree. Se lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Jesús? Que el fin del hombre antiguo o la conducta que antes teníamos, antes de ser cristianos, se termina cuando se inicia a vivir en la nueva vida que Dios da en él al que cree. Y aplicándolo aquí a los judíos y también aplicándolo a usted y a mí con todo respeto. Por lo tanto, para nada o por nada, ni los judíos, ni usted ni yo, debemos mezclar los principios cristianos con los principios del hombre natural. La razón son antagónicos. Repito, por nada o para nada debemos mezclar los principios cristianos con los principios del hombre natural porque son antagónicos. Por ejemplo, Jesús, que le estaba contestando a estos judíos: ustedes quieren mezclar la ley con la gracia. No se puede. Cuando digo la ley, me refiero a la ley ceremonial. No, Jesús aprobó la ley moral del Antiguo Testamento, mas no la ceremonial. Entonces les dijo: no, ustedes están queriendo mezclar la ley con la gracia y eso no se puede. Porque entonces el cristianismo no se exhibe. Porque el cristianismo es Cristo, sí lo sabe, ¿verdad? El cristianismo es una persona y una doctrina. ¿Quién es la persona? Cristo. Si Cristo vive en usted, si Cristo vive en mí, traigo el vestido que a Dios le agrada, que ya le dije que es justicia o equidad. Si Cristo no está en nosotros, entonces no traemos el vestido que a Dios le agrada, que lo vuelvo a repetir, que es justicia o equidad. Concluyo. Para quienes tengan la duda, oiga, ¿qué significa vestido? Vestido del vocablo griego himatión. Vestido del vocablo griego himatión. Da la idea este vocablo griego la siguiente: prenda de vestir exterior o capa exterior. Es lo que dice el diccionario bíblico. Prenda de vestir exterior o capa exterior. Entonces, traducido en lo espiritual, quienes traigamos el vestido o la vestidura de Jesús, ¿qué mostramos en el exterior? ¿Qué manifestamos en el exterior? ¿Qué ven otros en usted y en mí en lo exterior porque somos cristianos? ¿Qué ven? Respeto, sinceridad, paciencia, amor, generosidad, buen trato. ¿Me estoy dando a entender? Los que traemos el vestido de Jesús, personas honestas, personas leales, personas pacientes, gente que para nada busca el mal del prójimo, sino al contrario, solamente su bien, aunque el prójimo no nos haga el bien a nosotros. ¿Me di a entender? Finalmente, ¿qué vestidura tenemos tú y yo? Quienes nos hacen favor de escuchar y ver por internet, ¿qué vestidura trae usted? Que me está escuchando y viendo en este momento en su cocina, en su auto, en su oficina, en su negocio, no sé dónde me estén escuchando, viendo. ¿Qué vestido traemos? Así como está, por favor, si gusta inclinar su rostro o si gusta ponerse de pie, usted es libre. Oremos, oremos. Señor, venimos delante de ti agradecidos por esta palabra, por esta enseñanza, por este mensaje. Gracias te damos, gracias, porque tú eres alguien que todo lo que dice, tú tienes la razón, Señor. Si usted acepta que Dios tiene la razón, solo dígale: tú siempre tienes la razón. Y lo que me enseñaste hoy es verdad, está de acuerdo a la verdad. Así es que vengo delante de ti, Señor. Si usted trae la vestidura de Cristo, dígale: te doy gracias, Padre. Porque es por mi fe a tu palabra, es por mi fe a tu evangelio, que tú me has investido o me has puesto la vestidura que das en Cristo. Y por eso en mi exterior, por eso en mis palabras, por ello cuando veo a alguien, por ello cuando tengo tratos con personas, pueden ver en mí la justicia, pueden ver en mí la equidad, porque ese es el vestido que da Dios en Cristo. Pero si nosotros a través de esta conferencia nos dimos cuenta, nos examinamos y estuvimos siguiendo con atención la enseñanza, nos dimos cuenta que en lo exterior seguimos manifestando a través de nuestras acciones, nuestras palabras, etcétera, etcétera, la vestidura antigua,
Esta es la oportunidad para venir con Dios y decirle: Señor, yo reconozco que sigo viviendo con mi vestido viejo. Sigo teniendo esa misma vestidura antigua. Por favor, Señor, hoy que has hablado de esto tan importante para mi vida y sobre todo por los tiempos que vivimos, yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, que vino a hacerme libre de ese hombre antiguo, que vino a hacerme libre, a quitarme esa vestidura antigua. Yo te ruego, por favor, que me ayudes. Aquí no estoy diciendo que usted no es nacido de nuevo, no estoy diciendo eso, a menos que al 100% su conducta sea conforme a la antigua persona. Pero habemos cristianos, habemos cristianas, habemos gente nacida de Dios, habemos gente regenerada que traemos cosas, traemos actitudes, expresiones, no sé, razonamientos que pertenecen al antiguo hombre. Allí trabajemos, ahí hablemos con Dios en este momento y le digamos: Señor, ayúdame para sacar de mí, ayúdame para echar fuera de mí, porque tú eres el que salva, tú eres el que libera, tú eres el que preserva en libertad. Ayúdame, Padre, en Cristo Jesús te lo pido, para que solo manifieste esa vestidura que me diste por gracia, nada más, a través de mi fe en Cristo Jesús, esa vestidura de justicia, de equidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, espero que su estancia hoy en esta congregación haya sido de provecho, de beneficio, y que esta palabra que Dios nos dio el Señor en esta reunión, la aquilatemos, la aprovechemos.